Las bestias del juicio, guardianes del fuego y del abismo. Prólogo. El silencio, antes del rugido en los días. Antiguos, cuando los hombres aún temblaban al mirar el cielo, las montañas ardían y los mares rugían con ira. En ese tiempo, el Creador permitió que las fuerzas del abismo mostraran su rostro, y de entre las sombras surgieron las bestias más temibles que jamás existieron. 1. Leviatán, el dragón de las profundidades, en los mares más antiguos del mundo, donde la oscuridad se mezcla con el silencio, habita una criatura que los hombres temen nombrar: Leviatán. Sus escamas son como escudos impenetrables, su mirada atraviesa la noche y su respiración enciende el fuego del océano. Los profetas lo describieron como un dragón colosal, el amo de las profundidades, aquel que reposa en el abismo esperando el día del juicio. Leviatán no conoce piedad ni límite. Su rugido hace temblar los cimientos de la tierra, y cuando se agita, los mares hierven y los cielos se oscurecen. Es símbolo del caos que desafía el orden divino, la soberbia del hombre reflejada en una criatura imposible de dominar. Pero el Señor habló y dijo: ¿podrás tú pescar al Leviatán con anzuelo? ¿Atarlo con una cuerda? ¿Quién podría enfrentarlo sin caer? Ni los reyes ni los ejércitos lo vencen, porque Leviatán pertenece a los misterios de Dios. En su furia se oculta una lección eterna. Ninguna fuerza del abismo supera el poder del Creador. Y aunque el monstruo duerme bajo las aguas, un día será despertado, cuando la justicia divina llame a su nombre. De Behemoth, el gigante de la tierra. Música épica y misteriosa comienza a sonar de fondo. Imagina un lugar prístino, casi sagrado, las llanuras del Edén, allí donde los ríos nacían puros y la vida florecía en su máxima expresión. Fue en este paraíso donde se alzaba una bestia de un poder que desafiaba toda comprensión. Su nombre era Behemoth, el coloso de la tierra, una creación directa de la mano del mismo Creador, una obra maestra de la fuerza bruta. No era un animal común. Su cuerpo era como una montaña en movimiento, cada paso que daba hacía temblar el suelo. Su fuerza, decían las escrituras, superaba a la de 1000 hombres juntos, y su aliento era tan poderoso que podía estremecer los árboles más robustos hasta sus raíces. Los antiguos sabios que lo describieron decían que lo vieron alimentarse tranquilamente del pasto, como si fuera un simple buey. Pero no te dejes engañar por esa imagen pacífica. Dentro de su pecho latía un corazón más fiero que el trueno. Era una fuerza de la naturaleza imparable. Ninguna espada forjada por el hombre podía siquiera rasguñar su piel. Ninguna lanza, por afilada que estuviera, podía soñar con atravesar su coraza. Behemoth era más que carne y hueso. Era el espíritu de la fuerza desbordada, la encarnación viviente del orgullo indomable, de la materia que, embriagada de su propio poder, olvida su espíritu y su alma. Pero aquí viene lo interesante. Behemoth no era intrínsecamente malvado, no actuaba con malicia. Sin embargo, su poder era tan inmenso, tan abrumador y sin control, que a menudo se convertía en una fuerza de destrucción. Su simple existencia era una amenaza, un recordatorio constante de que la fuerza sin propósito conduce al caos. Y fue entonces cuando el propio Creador intervino. En el libro de Job, el Señor dice, casi como presentando su obra cumbre: «He aquí ahora al Behemoth, al que hice junto contigo. Su fuerza está en sus lomos, y su poder reside en los músculos de su vientre». Pausa dramática, la música se intensifica ligeramente. Pero la frase más importante es la que sigue. Tras describir su invulnerabilidad, el Señor revela la clave de todo. Solo yo, su hacedor, puedo dominarlo con mi espada. Así, la leyenda cuenta que este gigante primordial no fue destruido, sino que se oculta. Se dice que ahora duerme en las profundidades de la tierra, esperando pacientemente. ¿Esperando qué? Quizás esperando el día en que la humanidad finalmente comprenda la lección que su existencia nos enseña, que la verdadera fuerza no reside en los músculos, en la arrogancia o en el poder terrenal. La verdadera fuerza, la única que puede domar a las bestias que llevamos dentro y a las que nos rodean, se encuentra en la humildad y la obediencia a un poder superior, al Altísimo. Behemoth no es solo una criatura mítica, es un símbolo, un espejo de nuestro propio potencial para el orgullo y la destrucción, y un recordatorio eterno de dónde reside el verdadero poder. La música se desvanece lentamente hasta el silencio. En las antiguas profecías se habla de una bestia terrible, el gran dragón escarlata. Su historia no comienza en la tierra, sino en la eternidad, antes de que el tiempo mismo existiera. Allí, en el resplandor de la corte celestial, no era un monstruo, sino Lucifer, el portador de la aurora.
el más brillante de los arcángeles creado con una belleza y sabiduría insuperables. Pero en el corazón de esa perfección, una sombra creció. El orgullo como una semilla venenosa echó raíces, y anheló el trono del Creador. Su ambición susurró traición, y una tercera parte de las huestes celestiales se unió a su causa rebelde. La armonía del cielo se hizo añicos. La guerra estalló. Una conflagración de luz contra la oscuridad naciente. Miguel, el gran príncipe guerrero, se alzó en defensa del trono eterno, su espada de fuego celestial desenvainada contra el ángel caído. La batalla sacudió los cimientos de la creación. Derrotado, Lucifer fue arrojado del paraíso, en su caída vertiginosa a través del abismo. Su gloriosa forma se retorció y corrompió. Su luz se consumió en una oscuridad furiosa. En las visiones del apóstol Juan apareció una bestia temible, un dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos, cuyas fauces escupían fuego y odio. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y con su rugido declaraba guerra contra los hijos de Dios. Era el dragón escarlata, la serpiente antigua, el símbolo del mal que se levanta con furia para reinar sobre la tierra. Su poder era grande y las naciones temblaron ante él, pero su gloria era mentira, su reinado un engaño. El cielo se abrió y descendió Miguel, el príncipe guerrero con espada de fuego en su mano. Y hubo una batalla como jamás se había visto. El dragón fue arrojado del cielo, derrotado por la luz que nunca se apaga. Así se cumplió la palabra. El gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, fue lanzado fuera, y con él, sus ángeles. Desde entonces su furia recorre la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo antes de su fin. La historia de la bestia del mar proviene del libro de Apocalipsis. La bestia surge del mar, que simboliza el caos y las naciones del mundo. No emerge por sí misma, sino que recibe su poder y autoridad del dragón Satanás. Su propósito es engañar al mundo, estableciendo un imperio que se opone a Dios y exigiendo adoración. Es un falso Mesías destinado a ser derrotado. Del mar, símbolo del caos, surgió una bestia espantosa. Tenía la forma de un leopardo, las patas de un oso y la boca de un león. Su autoridad le fue dada por el dragón, y las naciones seducidas por su poder la adoraron diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Su poder era el dominio del miedo, envuelto en promesas de paz y prosperidad. Voz de un anciano cansado pero firme. Al principio todos le aclamaban. Trajo orden donde había guerra. Nos pidió lealtad, una pequeña marca para pertenecer a su nuevo mundo, pero esa marca nos compró el cuerpo y encadenó el alma. Vi a mis propios vecinos desterrados a la miseria por negarse. Su orden era una jaula dorada. La bestia controlaba reinos y pueblos, levantando imperios construidos sobre el pecado. Voz de una mujer llena de angustia. Decían que era un honor que mi hijo sirviera en su guardia. Le prometieron gloria. Ahora marcha por las calles un autómata sin alma. No reconoce a su propia madre. Nos dieron pan, pero nos quitaron el amor. De su boca salían blasfemias contra el cielo, y en su frente llevaba el sello del número del hombre. 666. Pero el Cordero, fiel y verdadero, tenía un nombre que la bestia no podía pronunciar. Voz de una joven clara y esperanzada. Incluso en la oscuridad más profunda nos reuníamos en secreto. Nos negamos a llevar su marca. Sabíamos que su reino era temporal, una sombra pasajera. Nuestra fe no estaba en el poder que se ve, sino en la promesa que arde en nuestros corazones. Así se profetizó. La bestia subirá del mar, pero su trono será derribado. Sus seguidores se perderán, y solo los escritos en el libro de la vida permanecerán. Porque todo reino que se levanta sobre la mentira termina cayendo ante la verdad de Dios. En un tiempo de oscuridad y anhelo, cuando la humanidad buscaba un guía, surgió otra bestia, esta vez de la tierra. Su apariencia era la de un cordero, pura e inofensiva, pero su voz resonaba con la autoridad ancestral y terrible del dragón. Engañaba a los hombres con señales y prodigios, declarando que servía a Dios, cuando en realidad era el arquitecto del engaño. Esta bestia encarna la falsedad espiritual, las palabras dulces que ocultan el veneno del orgullo.
Hacía descender fuego del cielo ante los ojos de los hombres y sanaba a los enfermos con un simple toque. Convencía a los débiles de corazón y seducía a los poderosos, pues su poder no residía en la guerra, sino en la mentira sutil que se disfraza de verdad. Prometía unidad y paz, pero sembraba la semilla de la adoración propia. Y los hombres, cautivados por su aparente bondad y sus milagros innegables, cayeron en su trampa. La bestia les ordenó crear una imagen, un ídolo que representara el poder que los había deslumbrado, y se le concedió dar aliento a la imagen, para que hablara y exigiera lealtad absoluta. Pero el Señor ya había advertido a través de sus profetas: no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Voces solitarias intentaron recordar esta verdad, pero fueron silenciadas por la euforia colectiva. La bestia de la tierra no era un fin, sino un medio. Preparaba el camino para el anticristo, el falso redentor que promete paz pero trae consigo la esclavitud del alma. Su reino de aparente luz era en realidad la más profunda de las noches, donde la humanidad, creyéndose libre, se encadenaba voluntariamente a la falsedad. Pero ninguna mentira es eterna. En la hora señalada, la palabra verdadera, afilada como una espada de doble filo, descendió para juzgar al mundo. La bestia, el falso profeta, fue apresada junto a aquellos que recibieron su marca y adoraron su imagen. Y su final fue el fuego que no se apaga, porque la verdad de Dios siempre destruirá la falsedad, y solo lo auténtico permanecerá. Cuando el quinto ángel tocó su trompeta, el pozo del abismo se abrió. De sus fauces insondables ascendió un humo tan denso que oscureció el sol y el aire, sumergiendo al mundo en una noche perpetua. De entre las sombras surgieron criaturas como nunca antes se habían visto. Tenían la forma de caballos preparados para la guerra, pero sus rostros eran humanos, y su cabello largo como el de una mujer. Llevaban corazas de hierro, y el estruendo de sus alas era como el de un ejército de carros de combate. Y al frente de ellas iba su rey, Abadón, cuyo nombre significa el destructor. El abismo es su reino, un laberinto de tormento donde yacen los espíritus caídos. Abadón es su guardián, el ángel del dolor. Su ejército no busca matar, sino hacer que los hombres recuerden el peso de sus pecados a través de un sufrimiento sin fin. El veneno de sus colas de escorpión se clava en la carne y el alma, un dolor tan agudo que los hombres buscarán la muerte, pero ésta les huirá. Durante 5 meses, atormentarán a aquellos que negaron la luz. Su grito incesante resonará en cada rincón de la tierra, como el eco eterno de un juicio implacable. Pero incluso el poder del abismo tiene un límite, un final escrito desde antes del principio del tiempo, porque aún en el caos más absoluto, la voluntad de Dios gobierna soberana, y cuando llegue el momento señalado, un jinete de blanco descenderá del cielo como un relámpago, y con el poder de su palabra, la llave del abismo será arrebatada, y el pozo será sellado para siempre. Abadón y sus huestes caerán en el más profundo silencio, consumidos por una luz que no pueden soportar. La creación, finalmente purificada del mal, renacerá de sus cenizas, porque ni siquiera el ángel del abismo puede prevalecer contra la luz eterna e inextinguible del Altísimo. 6 bestias surgieron del misterio y del temor, desde las aguas, desde la tierra, desde el fuego y el abismo, cada una con un propósito, cada una con una lección para el alma. Leviatán, el dragón de las profundidades, nos recordó que el orgullo puede hundir hasta a los más poderosos. Behemoth, el gigante de la tierra, mostró que la fuerza sin humildad solo conduce a la destrucción. El dragón escarlata, símbolo del mal absoluto, enseñó que ni siquiera la oscuridad más densa puede resistir la luz del Creador. La bestia del mar, reflejo del imperio humano, nos advirtió del poder de la mentira y del engaño que domina multitudes. La bestia de la tierra, el falso profeta, nos hizo ver que no todo lo que brilla viene de Dios. Y Abadón, el ángel del abismo, reveló que la justicia divina alcanza hasta lo más profundo del infierno. Pero al final de toda tormenta, el cielo se abre, y la verdad triunfa, porque la fe es más fuerte que el miedo. La luz vence a la oscuridad, y el amor eterno del Creador pone fin a todo terror. Estas bestias no son solo historias antiguas,
son advertencias vivas para los hombres de hoy. Nos recuerdan que cada batalla exterior comienza dentro del corazón, y que quien camina con fe jamás será devorado por las sombras. Así termina la profecía de las 6 bestias. Pero el juicio no ha concluido, porque el alma humana sigue escribiendo su destino. Héroes y seres celestiales te invita a reflexionar, a despertar tu espíritu y a mantener viva la llama de la fe. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con el mundo, porque juntos, tú y yo, somos parte de la luz que aún brilla, cuando las bestias del abismo intentan apagarla.